Tenemos un invitado especial, Marcelo Heiken. Ahí está, ahora sí. Estamos contentos de poder tenerte hoy, Marce, con nosotros. Contanos un poquito, si querés, cómo está compuesta tu familia. Bueno, Karina, mi esposa, Nadir, mi hijo mayor, que está casado con Cecilia, y mi hija menor, Natille, que está con nosotros todavía. Tu ministerio, si querés contarnos de alguna manera un poquito, sé que es amplio, pero algo resumido, un poquito cuál es tu ministerio hoy por hoy en la iglesia donde te estás congregando, la iglesia de Morón Aviación. Sí, acá en la iglesia, como nos pasa a todos, ¿no? Si bien el ministerio pasa tal vez por una responsabilidad de ancianato, somos 7 ancianos acá en Morón, lo que tratamos de hacer es servir en todas las formas y los modos posibles. Entonces servimos con los jóvenes, servimos con los mayores, estamos con las reuniones, estoy con el Instituto Müller tratando de servir. En realidad no me gusta contar mucho qué es lo que hago, porque a veces puede sonar un poco a soberbio y no me gusta contarlo, así que el siervo sirve, punto. O sea, el siervo se inclina para servir. Me gusta decir eso. Es lo que haga falta. Si hay que limpiar, se limpia. Si hay que presidir, se preside. Si hay que ministrar, se ministra. Al visitar a los hermanos, se visita, y hacer todo lo que... Exactamente. Y creo que eso es el ministerio, ¿no? Que el Señor nos ha encomendado, que podamos estar en donde haga falta. A veces la mentalidad que tenemos los seres humanos es que se cree que en la iglesia hay como escalafones, que uno va subiendo y llega a un cargo, y es todo lo contrario. Mientras más responsabilidad, más servicio. Así que bueno, sí, yo conozco también de tu obra y de la obra que hacen para el Señor en la iglesia, y sin duda es una gran obra. Y como decías vos, ¿no? El Señor es el dueño de la obra, nosotros solo somos simples siervos, y como dice el texto, ¿no? Lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así que, bueno, bendecido. Un poquito, sí, esto sí me gustaría que nos cuentes, y ya también tal vez te dé el pie para tu mensaje. Es un poquito acerca de tu testimonio. Sé que tenés un testimonio muy rico de cómo llegaste a conocer al Señor y qué religión profesabas antes. Y si querés contarnos un poquito acerca de tu testimonio, creo que va a ser muy rico para todos los que nos están mirando. Bueno, gracias, Eli. Voy a tratar de hacerlo lo más breve y compacto posible, como para que tampoco lleve tanto tiempo y no aburra a los hermanos o a las personas que están escuchando. Yo me crié en una familia musulmana, porque soy descendiente de árabe, de parte de madre y de padre. Y por supuesto, al ser musulmán, fui a una escuela árabe musulmana que está en Floresta, en la calle Bogotá, y ahí me crié hasta los 12 años que terminé el primario. Y por supuesto, como no había una escuela musulmana en la Argentina o en Buenos Aires para poder ir al secundario, fui un secundario laico, acá en Castelar. El tema es que a los 15 años yo comienzo a ir acompañando a mi hermana, que se había convertido hacía muy poco tiempo. Yo no sabía qué era la conversión, lo único que hacía era acompañarla a la iglesia evangélica, que ella empezó a ir justamente porque tenía sueños raros, sueños extraños. Entonces estaba un poco, como quien dice, turbada en ese sentido, y empezó a ir a la iglesia donde murió, y ella se convierte. Cuando empiezo a acompañarla, estuve un año aproximadamente acompañándola, y en un campamento con el hermano don Juan García de Santa Fe me convierto al Señor, el máximo paso. Y bueno, ahí es como un antes y un después, como le pasa a todo el mundo cuando sigue una religión, deja de seguir una religión y comienza a vivir una relación con Dios. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todos los esfuerzos que enseñan todas las religiones que tenemos que hacer como para llegarnos a Dios y agradarle, no tienen necesidad de ser, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Yo lo tenía a Jesucristo como un gran profeta de Dios, porque el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, habla justamente de esto, y yo no podía entender cómo la Biblia enseñaba que Jesús había muerto, siendo que el Corán decía que no había muerto, sino que
Dios lo había llevado sin morir para venir en lo que nosotros llamamos, o que en la Biblia encontramos como la gran tribulación. Así que, bueno, fue una transformación muy grande en mi vida porque al ser yo prácticamente el único adolescente de la familia o joven de la familia convertido, mi hermano no se había animado a dar testimonio, entonces yo empecé a hablarle a toda la familia. Y bueno, tuvieron sus resultados inicialmente muy negativos, por supuesto, como pasa en todas las familias, cuando uno cambia, cuando uno le dice que deja la religión familiar o deja, supuestamente lo toman como una traición, y después con el tiempo el Señor fue obrando la vida y el corazón de muchos para que muchos de ellos se conviertan en el Señor. Así que hermanos muchas personas que muchos de ellos no los puedo nombrar porque todavía tengo mucha familia musulmana y se escandalizarían la mal el saber de que también ellos han abandonado su fe en sí mismos, ¿no? Porque si bien las religiones, tanto musulmanas como cualquier otra, enseña a confiar en Dios, siempre el resultado de la salvación en todas las religiones es: si hiciste las cosas bien, vas al cielo. Si no hiciste las cosas bien, no vas al cielo. Y la Biblia enseña todo lo contrario. Hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, jamás podremos alcanzar la eternidad por nuestra propia cuenta. Y es lo que vamos a contar un poquito hoy, ¿no? En la meditación de la palabra. Buenísimo. Te dejamos este tiempo para que vos puedas compartirnos el mensaje de salvación de parte del Señor. El Señor había puesto en mi corazón algo, porque es lo que el Señor va enseñando cada vez que nos pasa o nos sucede alguna situación cotidiana. Y esto de la pandemia, de la cuarentena, a muchos les ha servido para paralizarse en su casa con temor, diciendo que no me pase a mí. Una cosa es obedecer a las autoridades, quedándonos en nuestra casa por obediencia justamente a lo que las autoridades han propuesto, y otra cosa es paralizarse por algo que nos puede o no llevar a la presencia de Dios en este tiempo. O sea, tarde o temprano todos pasaremos a la presencia de Dios, tarde o temprano todos partiremos de esta tierra. El tema es cómo cursamos nosotros la vida cristiana, a través de las adversidades que nos van sucediendo en la tierra, ¿no? Y entonces ponía al Señor en mi corazón esto que compartía, como les decía, con otra iglesia, la ayuda nuestra en cuarentena, en tiempos de cuarentena. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a otros en tiempos de cuarentena? ¿Cómo nosotros podemos sacar la mirada de nosotros mismos, de dejar de ser egoístas y pensar como el Señor Jesús pensó? Marcos 6:34 dice: el Señor, saliendo afuera, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, claro, la sensibilidad del cristiano tiene que ser la misma sensibilidad que tuvo el Señor Jesucristo. Él no vino acá para pasar un tiempo agradable en este mundo y nada más. Él vino justamente para salvar lo que estaba perdido. Y teniendo en cuenta esto, yo quiero tocar con ustedes en 20 minutos, si me permitís, Eliseo, no más, en 20 minutos, sí, 7 puntos que tiene que ver el corazón de Cristo con el corazón del cristiano. Cómo Cristo transforma el corazón nuestro y no nos hace un religioso, por el contrario, nos hace personas que aprendemos a pensar, a vivir y a latir de acuerdo al corazón de Dios. Y por eso que pensaba en esto, vamos a leer en Hechos capítulo 4, el primer pasaje que vamos a leer, Hechos 4, 32 al 35. Y dice aquí la palabra de Dios: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y bueno, no vamos a hacer una interpretación histórica de este pasaje, porque no estamos en el tiempo de la iglesia primigenia, no estamos en el tiempo de la iglesia apostólica, pero sí nos puede enseñar muchas cosas. En primer lugar, dice: no había ningún necesitado. No hace falta que hoy día vendamos nuestras casas para ocuparnos de los necesitados, pero sí hay necesitados.
O sea, si bien no tenemos la necesidad de vender nuestras casas porque no estamos en esa iglesia primigenia que era perseguida y tenían que vender sí o sí las casas porque las perdían, sino, y tenían que migrar a otros lugares donde no iban a ser perseguidos o no tan perseguidos por el Imperio Romano, entonces nosotros vemos la necesidad sustentada por los mismos creyentes. ¿Por qué decía hace un rato que los cristianos a veces nos amedrentamos o nos quedamos en nuestras casas temerosos de lo que nos pueda pasar? Justamente porque no entendimos o no aprendemos de que todo lo que Dios ama nos ayuda para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces, si nosotros creemos la palabra de Dios, tenemos que estar firmes sabiendo de que no nos va a pasar nada que Dios no permita que nos pase. No vamos a andar como locos en la calle sin barbijo, ni tratando de estar con personas para contagiarnos a propósito. De que si una hermana o un hermano de la congregación pide que vayamos, y con Pablo lo estamos haciendo en esta cuarentena, nosotros vamos, no le decimos, bueno, no podemos salir porque estamos en cuarentena, nos tenemos que cuidar para no contagiarnos. Tenemos que acudir a esa necesidad, tenemos que ver por el bien del hermano. Por eso que la Biblia dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los demás también. Entonces, cuando yo, como quien dice, me anulo en el sentido de que Cristo pueda ser el que se ve por las acciones, por las actitudes nuestras, nuestra vida se vive en la historia. En primer lugar, 7 corazones. Vamos a ver. En primer lugar, un corazón sensible. Un corazón sensible es el que detecta la necesidad. Pero un corazón sensible que detecta la necesidad va, por ejemplo, por la calle y puede ser sensible llorando por un mendigo, por un niño que está tirado en la calle, pero no es suficiente tener ese corazón sensible y llorar, porque cualquier persona llora con una buena película, con una novela, con un programa de televisión o con algo que conmueva su corazón. Mateo 14, 16, que habla de la situación en la cual estaban los discípulos con el Señor Jesús y había más de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Los discípulos, aterrados porque no tenían nada que comer, le dicen al Señor, Señor, despídelos para que vayan a comprar algo para comer. ¿Qué les dice el Señor? Denle ustedes de comer. Los enfrenta con una realidad. Les está diciendo, sean sensibles ustedes. Pero también con la otra realidad, ellos no tenían que dar para comer. El primer aprendizaje justamente para nosotros es un corazón sensible como Dios quiere, está preparado para que Dios actúe a través de él o de ella en el corazón de otras personas, sorprendiéndonos a nosotros, no solamente por la necesidad, sino por la forma de actuar. Pero en primer lugar, la persona tiene que ser sensible. Yo no puedo ir por la calle tirando bolsas de arroz, como hemos visto en la televisión muchas veces. Nosotros no somos políticos. Nosotros amamos a la gente porque Jesucristo nos amó a nosotros primero, porque Dios nos amó a nosotros primero. No hacemos proselitismo para que nos voten. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que menguar, tenemos que decrecer para que Cristo crezca, para que la gente conozca a Cristo a través de nosotros. En segundo lugar, dijimos en primer lugar un corazón sensible, pero en segundo lugar un corazón dispuesto. Si yo me sensibilizo, pero no me dispongo a la acción, voluntariamente no me dispongo a actuar, entonces no voy a poder ayudar al prójimo. Lo que Dios quiere es justamente que yo disponga mi ayuda al prójimo. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Está diciendo que mires por el prójimo, que mires por el que tenés al lado, que mires por el vecino. ¿Cuántos vecinos se quedaron sin trabajo en este tiempo que no pueden abrir sus pequeños kioscos o negocios? Que no puede salir el plomero o el gasista o el carpintero o el ferretero a hacer su trabajo en una casa por esta pandemia. ¿Qué tipo de sensibilidad estamos teniendo nosotros con respecto a esto? ¿Me puedo sentar a la mesa para tomar todos los días una gaseosa, una Coca-Cola, sabiendo que hay hermanos de la iglesia que no tienen ni siquiera un pan para comer en su mesa? Es para reflexionar, es para pensarlo, es para que nosotros podamos cambiar actitudes. La pandemia no es para que nos quedemos en casa quejándonos del presidente, de la gente, de los políticos. No, tenemos que ser agradecidos en todos y decir, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me querés enseñar con esta situación? Y entonces ser dispuestos a la voz de Dios.
En primer lugar, un corazón sensible. En segundo lugar, un corazón dispuesto. En tercer lugar, un corazón generoso. ¿Qué es un corazón generoso? Nadie que no sea generoso va a dar con alegría. Mucha gente da por obligación, pero el corazón generoso es generoso porque es agradecido con Dios, porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí hay dos condicionantes que evitan nuestra alegría al dar. Dice, Dios ama al dador alegre, no con tristeza. ¿Por qué viene tristeza al corazón de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchos mayores, que aún llamándose cristianos no dan con generosidad en la ofrenda que tienen que ofrendar en la iglesia? Y como yo cargo a veces a los chicos, son todos tan espirituales en el momento de ofrendar, que cierran los ojos para orar, para que la bolsa no les toque el corazón. Pero la gran realidad de estos días es que la gente necesita de nosotros. Y a través de nosotros le vamos a hacer conocer que la gente necesita de Dios, que la gente necesita de Cristo, que la gente necesita no solamente un plato de comida, sino la salvación de su alma. Pero para que pueda llegar la salvación de su alma, su corazón, también su estómago tiene que estar lleno. ¿Y cómo podemos actuar nosotros en esto? Teniendo un corazón sensible, teniendo un corazón dispuesto, teniendo un corazón generoso. Queridos hermanos, den con alegría. ¿Por qué el Señor reconoció a esta viuda que dio 2 monedas, lo único que tenía, y no reconoció al rico que puso mucho de lo que tenía él? No porque el rico haya dado mucho y tenía mucho más, sino porque no lo había hecho con alegría. La viuda, la mujer que era pobre, dio todo lo que tenía, lo hizo con alegría, sabiendo que no se iba a quedar sin sustento. Así le pasó a la viuda de Sarepta, cuando tenía un poco de harina y un poco de aceite nada más para poder comer y después dejarse o echarse a morir, como ella le dijo al profeta Eliseo. Pero Eliseo le dijo, haceme una comida, haceme un pan, y ella lo hizo, y después de esto dice que siempre, durante toda la vida de esta mujer, no le faltó el alimento en su casa. ¿Está creyendo usted, hermano o hermana, la palabra de Dios cuando dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Lo cree o es un texto para otro cristiano? Por eso que es importante que nosotros tengamos un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón generoso con alegría. ¿Saben qué? En esta pandemia es importante también nosotros reconocer que tenemos que tener un corazón satisfecho, pero no lleno de comida, porque el corazón no se satisface con la comida. Lo que se satisface con la comida es el estómago. Dice Hechos capítulo 20, versículo 35. El Señor dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tal cual está la Biblia, literalmente, esta frase no existe en otro lugar. ¿Qué comprendió el apóstol Pablo? ¿Qué comprendieron los discípulos? Que el Señor se dio en todo y por todos. El Señor no dejó nada para sí, que dejó las glorias del cielo, que se humilló haciéndose hombre, y aún más se humilló hasta lo sumo haciéndose siervo, y estando en esa condición, se dispuso para ir a la cruz del Calvario, para morir por nosotros en la cruz. Él no dejó de dar nada, Él no dejó nada para sí. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar satisfechos, porque dar al otro es bueno. Dice Isaías 53, el Señor Jesucristo, después de morir, después de resucitar, en una profecía justamente 750 años antes que el Señor viniera a la tierra, un profeta extraordinario, dice que Él, Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben por qué quedará satisfecho? Porque Él dio todo para que la humanidad pueda ser salvada. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos creer en Él o no. Depende de nosotros si queremos ser parte de una religión o queremos ser parte de una relación con Dios. Por eso que el cristiano tiene que recuperar esa relación con Dios y no preocuparse si le quedan 50 pesos en el banco o esos 50 pesos los va a invertir en el banco de los cielos tratando de ayudar a otra persona que está necesitada. ¿Qué se va a llevar de la tierra, hermano? ¿Qué te vas a llevar vos, querido joven, de esta tierra cuando partas a la eternidad? Nada.
Napoleón decía, desnudo vine y desnudo volveré a la tumba o a la tierra. Y por eso que pidió que lo pusieran en un cajón con las manos para afuera, para que el mundo contemplara de que no llevamos nada de este mundo al mundo que nos espera. En quinto lugar, un corazón reconfortado. Dijimos, en primer lugar, un corazón sensible, en segundo lugar, un corazón dispuesto, en tercer lugar, un corazón generoso, en cuarto lugar, un corazón satisfecho, en quinto lugar, un corazón reconfortado. La recompensa, Proverbios 19:17. Y claro, muchos ponen en la bolsa porque les han enseñado, pone 10 que Dios te va a dar 100. Pero la recompensa no es esta, no es material. Es una recompensa del alma, del corazón, de una satisfacción que tiene Dios en su propio corazón. Dice Proverbios, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Leíste alguna vez este pasaje, hermano? A Jehová presta el que da al pobre. Es como que Dios te está diciendo, préstame esto que tenés, préstame estos bienes que aunque sean míos te los pido prestado, aunque tengo derecho te los pido prestado y se lo voy a dar a otro porque ese otro lo necesita. Entonces Jehová me pide prestado a mí y justamente se lo da a otro que lo necesita. Nos hace comprender la necesidad del otro, este pasaje. Y es entonces cuando vemos justamente en sexto lugar, y ya terminando, un corazón ejercitado. Es un corazón ejercitado. No lo hace una sola vez, no se conmueve una sola vez porque pasa por la calle y ve una necesidad, o porque un hermano lo llama por teléfono, una hermana diciendo no tengo que comer mañana, como nos pasó a nosotros cuando empezó esta pandemia. Comenzamos a llamar a uno por uno a los hermanos y hermanas que sabíamos que podían estar en problemas por esta cuarentena, y una hermana literalmente me dice, Marcelo, tengo 1 kilo de harina en mi casa, ¿cómo esta noche? Comemos esta noche, mañana no tenemos que comer. ¿Cómo no conmueve el corazón de los cristianos y seguimos pensando en nosotros mismos diciendo yo estoy contento, satisfecho y calentito en mi casa porque estoy cuidado del virus? Hemos llegado a ser tan egoístas los cristianos que dejamos de dar al otro, porque el ofrendar a Dios es ofrendar para la obra de Dios, y la obra de Dios incluye las personas. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, no estamos dando para que un pastor se compre un coche 0 kilómetros. No estamos dando para que se compre una nueva casa. Estamos dando para que le estamos dando a Dios, para que Dios distribuya por nosotros aquellas necesidades que tenemos que cubrir. Un corazón ejercitado es la práctica de la cual nos habla Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando también la hospitalidad. Un corazón que se ejercita, y todos los días me tengo que levantar a la mañana y decir, no solamente tengo ganas de predicarle a tal persona, sino, ¿qué puedo dar hoy? ¿Qué puedo dar que me cueste? No que llore el bolsillo, porque hemos aprendido mal muchas veces. Tengo que dar hasta que me duela. No, tengo que dar hasta que no me duela más. Porque el aprendizaje dice, tengo que dar para que no me duela el dar, para que haya un ejercicio permanente, para que sea una costumbre. En esta cuarentena muchos cristianos han dejado de ofrendar a la iglesia. ¿Y cómo sustenta la iglesia no solamente los gastos edilicios, sino a los misioneros que están necesitando en este tiempo, a las personas que están dedicadas a tiempo completo al Señor, a los hermanos que no tienen con qué comprar ni con qué comer? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto teniendo en práctica, ejercitando? El último punto, un corazón ordenado. ¿Y qué es un corazón ordenado? Bueno, dice Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Un corazón ordenado es darle a todos por igual. No darle al hermano o a la hermana que es mi amigo o mi amiga, no darle al más allegado a mi vínculo del corazón, no más allegado, no darle le doy 10 kilos a aquel que amo mucho y 2 kilos a aquel que está en la iglesia. No hablo mucho con él, no tengo mucha relación, pero como para quedar bien, y entonces lo incluyo dentro de esta, ¿no? Lo que acabamos de leer dice a todos por igual. Se repartía a todos por igual. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos queridos, cuando nosotros vemos justamente el corazón de Dios. Termino con esta frase. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Lucas capítulo 23.
quedó absolutamente solo. Y dijo una frase que se menciona en muchos púlpitos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta frase, cualquier persona que está escuchando, que tal vez fue desamparado por sus padres, fue abandonado por sus padres, no tiene familia, no tiene a nadie, está completamente solo, y en esta cuarentena se dio cuenta que los amigos no aparecen, que los amigos no están para la necesidad, sino están para la abundancia, se puede dar cuenta que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió sustentar la vida de todo aquel que cree en Él como su Hijo, como Salvador. Porque es adoptado como Hijo de Dios, porque Dios le da la posibilidad justamente de ser adoptado a través de Jesucristo, pero la fe es la que tiene que movilizar tu corazón, diciendo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber estado de espalda a Dios, me arrepiento de todo lo que hice que me separaba de vos, te acepto como mi Salvador, quiero ser un hijo de Dios y quiero que me limpie mis pecados. Te puedo asegurar por la palabra de Dios que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. No lo digo yo, que soy un hombre tan o peor pecador que vos. Lo dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso que en este tiempo de pandemia que estás en tu casa, para los que somos cristianos, fortalecer nuestra vida con un corazón conforme al corazón de Dios. David fue elegido por Dios no porque era bueno, porque vemos en David, el rey David, los pecados más groseros que puede haber en cualquier persona. Pero dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que David fue elegido por Dios porque iba a hacer todo lo que Dios le pidiera, a pesar de él mismo. No confiemos en nosotros, confiemos en Dios. Porque confiando en Dios, nosotros dejamos de confiar en nosotros. Marce, muchísimas gracias, la verdad que ha sido más que claro y más que actual y oportuno para lo que estamos viviendo. Cuánta necesidad vemos no solamente en nuestros barrios o en los hermanos, hay una necesidad general, y hace un tiempito también estábamos viendo algo parecido a este tema y yo pensaba en lo que el Señor nos puso como iglesia, que es ser luz, y una luz, la función es alumbrar en donde hay oscuridad, y hay muchísimas maneras de hacerlo, de alumbrar. La luz no se esconde, la luz no se prende y se pone abajo de un cajón, dice la Biblia, no la escondemos. La luz se prende y se pone en alto, y esa es la función que tenemos como iglesia, y poder ayudar al necesitado. Y a veces pretendemos que la gente escuche solo mensajes, y creo que habla mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Así que, Marce, ha sido muy claro tu mensaje, nos ha dejado una gran enseñanza. Me gustaría poder orar para cerrar este momento. Y Padre amado, gracias te damos por este momento compartido. Gracias te damos porque tu palabra ha sido entregada y de una manera clara, concisa, práctica. Rogamos por los que están escuchando, que somos ya tus hijos, que nos ayudes a tomar ese compromiso, a asumir nuestra responsabilidad de ser luz, de poder llevar este mensaje, pero también de poder actuar, de tener todas estas cualidades que escuchábamos recién, y de no ser cristianos pasivos, sino activos frente a las necesidades. Y si hay personas que todavía no te conocen, que todavía no te han recibido en su corazón, Padre, que tú hables una vez más, como sin duda lo vienes haciendo hace tanto tiempo, y que no dejen pasar esta oportunidad de poder recibirte y aceptarte en sus vidas. Gracias por que Marce nos ha podido acompañar, rogamos que tú le bendigas, bendice su familia, la obra que ellos realizan también allí en Morón. Gracias por saber de que eres un Dios fiel y que provees para nuestras necesidades, y que cuando damos, siempre tú recompensas al dador alegre. Padre, alabamos tu nombre, agradecidos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Amén. Marce, querido, entonces muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar. A vos por esta invitación. Sí, que el Señor te guarde. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Te mando un abrazo grande. Chau, chau.